Bien, a continuación, es mi turno. Mi nombre es Daniel Saucedo, soy profesor de la Universidad Nijmegen, en el Centro de Estudios sobre Lenguas, y también soy investigador asociado al Museo Nacional de Etnología de Japón. Yo soy especialista en arqueología y antropología, y justamente uno de los temas que yo he estado viendo en los últimos años es lo que tiene que ver en relación a la cuestión del patrimonio, ¿no? Específicamente, ¿qué definimos como patrimonio? ¿No? Porque si se ponen a pensar un poco, la palabra patrimonio, ¿qué significa? Es un término muy abstracto y probablemente, inclusive entre especialistas, diferenciamos mucho lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, y específicamente los diversos tipos de patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural, por ejemplo, patrimonio natural, o patrimonio arqueológico, por ejemplo, ¿no? Ese es un poco lo que nosotros vemos. Pero a mí me interesa mucho tratar de entender, digamos, este término del patrimonio a partir más bien de las experiencias de la gente, ¿no? O sea, en vez de preguntarle a alguien, bueno, ¿qué es patrimonio? Porque muchas veces es una palabra tan poco usada a diario y tan difícil de entender, me interesa más bien ver qué cosas ellos podrían considerar como patrimonio, ¿no? Entonces, lo que yo hago más bien es un poco más de observación participativa y trato de hacer algunas actividades que efectivamente traten digamos, empujar este concepto de patrimonio de la gente que sea fácil para mí obviarlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo veo al patrimonio arqueológico como un recurso cultural, algo que puede generar cultura, ¿no? Algo que genera algún tipo de expresión cultural en la gente y de tal manera podamos nosotros medir, digamos, qué es lo que la gente considera más algo patrimonio o no. Bueno, vamos a ir por acá. Sí, voy a ir un poco a qué cosas estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo, porque el tema de patrimonio arqueológico puede ser muy grande, específicamente en países que tienen patrimonio arqueológico en todas partes, como es el caso de Perú, ¿no? Yo he estado centrando en los últimos años mi investigación en el distrito de La Molina, en Lima, Perú, ¿no? Ahora, para los que conocen Lima, para los que nos ven también desde Facebook, que conocen el distrito de La Molina, pensarán, pero bueno, ¿y qué sitios arqueológicos hay ahí? ¿O qué patrimonio arqueológico importante hay ahí, ¿no? O, al final de cuentas, lo que nosotros conocemos de Lima, más que nada, es Pachacamac, probablemente, Huacapullana, si han estado por San Miguel, que esas aguas que están por allá, pero digamos que es muy limitado lo que tenemos como imagen del patrimonio arqueológico. Bueno, realmente Lima en general, en todo Lima realmente es un enorme lugar de restos de patrimonio arqueológico, ¿no? En el caso de La Molina, por ejemplo, específicamente tenemos 3 sitios arqueológicos grandes que han sido más o menos investigados, ¿no? Huaca Melgarejo, que quizás es el más conocido, Huaca Granados, que colinda casi con Ate, y Huaca Unife, que está dentro de la Universidad de Unife, ¿no? Entonces, todos estos sitios arqueológicos han tenido algún tipo de investigación en el tiempo, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo ha ido cambiando esta imagen. ¿Por qué nosotros pensamos que no hay nada de, digamos, de valor, nada de patrimonio arqueológico en La Molina, ¿no? Siendo un distrito que es relativamente nuevo, estamos hablando del año 64 más o menos de fundación, ¿no? Donde vive mucha gente, ¿no? Bueno, lo que vemos pues, más es un área residencial, ¿no? Bueno, si realmente empezamos a ir un poquito más atrás en el tiempo y nos empezamos a dar cuenta cómo es un poco la diferencia en este espacio, cómo ha ido cambiando y realmente cómo ha ido cambiando Lima en general. Por ejemplo, si regresamos al año 86, cuando recién empezaba a convertirse más en un distrito residencial, todavía tenemos algunos huecos, por ejemplo, donde todavía no quedan áreas, digamos, de casas, ¿no? Algunos campos de cultivo, esta es la Universidad Agraria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y aquí es cuando empezamos a ver que efectivamente se están empezando a perder estas huacas, ¿no? O sea, no vemos ninguna relación, ¿no? Tenemos que ir un poquito más atrás en el tiempo. Aquí, por ejemplo, al año 1961. Hay un archivo de fotografías en el Servicio Aerofotográfico Nacional de la Fuerza Aérea del Perú que nos permite, digamos, ver en el tiempo cómo ha ido cambiando el espacio en Lima, ¿no? Esta es La Molina en el año 61. Aquí para que se den una idea de cómo era el espacio, ¿no? No solamente vemos campos de cultivo, sino que vemos que estas huacas están también rodeadas de un montón de puntos que vemos aquí. Que estos son otras huacas que han ido desapareciendo con el mismo avance urbano. Realmente lo que teníamos acá era casi una ciudadela, ¿no? Y toda ella conectada por una serie de canales,
El que conocemos ahora más en el presente es este de acá, que es el río Surco, pero realmente en el lado de La Molina lo que teníamos es el que venía acá, que es el canal Lati, que es un canal que va por todo el borde de los cerros e inclusive pasa al costado de la Universidad Agraria, pero que conectaba y daba agua a toda esta zona, ¿no? Y eso se está utilizando desde tiempos prehispánicos hasta el presente, ¿no? Ahora, el problema es que, claro, todo esto va desapareciendo con nuestra idea de una nueva ciudad, con el avance de las casas, ¿no? Con los espacios públicos que terminan un poco cerrándose, este Huacas Granados, por ejemplo, ahora, encerrado entre casas, justamente enrejado, utilizado como una especie de parque comunitario para la urbanización, o un parque un poco más abierto como Huacas Melgarejo, este es un montículo bastante grande, que es utilizado en gran parte como parque, como pueden verlo en esta foto de acá, por ejemplo. Este es Huacas Melgarejo, y esta es la zona de parque. Ahora, lo interesante es, ¿esto es lo único que queda de lo que viene de todo de atrás? Realmente no. Parte de los canales todavía se siguen utilizando como canales de regadío para jardines. Hay algunos que son acequias o, por ejemplo, desagües. Inclusive algunos han desaparecido y habían sido cortados por las mismas calles, ¿no? Entonces, lo que vemos es realmente que hay todo un pasado, toda esa idea. Nosotros siempre hablamos de arqueología, de los sitios arqueológicos, que todo es patrimonio. Realmente al final nos empezamos a dar cuenta que no todo es tan patrimonio como pensamos, ¿no? Porque hay cosas que estamos, digamos, un poco con los años, con el paso de los años, borrando, ¿no? Algo que se supone que debería ser de mucho valor. El concepto de patrimonio concibe esta idea de mucho valor. Lo hemos estado un poco desechando con el tiempo. Tanto así que ahora nos es difícil entender inclusive lo que hay en el presente, ¿no? Un poco más para que se dé una idea más clara, ¿no? La huaca que les mencioné ahorita, Huaca Melgarejo, por ejemplo, en el año 44 se ve así. Inclusive podemos ir a una idea mucho más interesante de lo que era Lima en esa época, ¿no? Era específicamente en el área de La Molina, tenía unas áreas, por ejemplo, como estas de acá, que eran puquios, ¿no? Al frente de la misma huaca. Y esta huaca servía, por ejemplo, de un área de ingreso que venía desde Cieneguilla para llegar a Lima. Entonces, recién cuando empezamos un poco a ver a través de la historia, empezamos a notar que el espacio en el que vivimos no siempre fue así, ¿no? Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, generar nuevos conceptos, digamos, de patrimonio, ¿no? Un poco para que se dé una idea general de la historia de esta huaca, que es la huaca que estoy trabajando más ahorita. Tiene desde que fue creada en época prehispánica, estamos hablando más o menos del año 100 a.C., tiene un periodo colonial, un uso republicano, hay una pequeña parte que ha sido parte de una casa de un hacendado en la zona, y luego ha sido reutilizado en el presente de diversas formas. Bueno, para empezar, fue parte de la urbanización cuando se creó, pero no solo eso, sino que también realmente iba a convertirse todo en parque, iban a aplanar la huaca en los años 80, pensando justamente en hacer un parque más plano. Eso había pasado más bien con huacas más pequeñas, ¿no? Pero bueno, los vecinos defendieron para que no se destruyera la huaca, o sea, aún el montículo es, digamos, importante, se hicieron excavaciones, inclusive se hizo una propuesta de hacer una biblioteca y estacionamientos alrededor para justamente darle más valor. ¿Qué es lo que pasa? En los últimos años el concepto de patrimonio en el Perú se ha estado asociando directamente a la idea de turismo. Pero ¿cuál es el problema con esa idea? Es una idea muy cerrada, ¿no? Porque para empezar, o sea, el turismo implica que tú vas, digamos, a algún sitio a mirar algo, te das el tiempo de ir a verlo, que entiendes el valor de ese sitio, pero no siempre es el caso. En La Molina, por ejemplo, ahora si estamos hablando de alguien que venga, por ejemplo, desde el aeropuerto, ¿no? Irse 2 horas en el tráfico actual para ir a ver a un sitio arqueológico que no se entiende mucho todavía, es inviable, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar en otras formas de darle otro valor, ¿no? En ese aspecto hemos estado un poco justamente viendo a través de un proyecto que yo estaba realizando cómo poder reforzar aquellas instituciones que tienen que ver con el manejo de este patrimonio, primero con asesorías y con información procesada, o sea, con lo que nosotros podemos producir de especialistas como arqueólogos, pero en un lenguaje que sea mucho más accesible a la gente, ¿no? Es así que nosotros creamos este programa, el programa de arqueología pública Huacas de La Molina, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuál es la intención de nuestro programa en general? Bueno, es tratar de crear que este espacio donde tenemos varios actores, donde por ejemplo tenemos escuelas, universidades, áreas residenciales y áreas comerciales,
pueda integrar, digamos, este elefante blanco que es la huaca al final, ¿no? Con excavaciones que se han realizado, por ejemplo, y todo eso, ¿no? Ahora, la situación es bien complicada, porque el otro problema del patrimonio es la parte legal. Patrimonio implica, si algo determinamos que sea patrimonio cultural de la nación, es casi intocable. Entonces, no se puede realizar absolutamente, bueno, o casi ninguna actividad dentro de él, ¿no? Hay una idea muy fuerte con respecto a eso, ¿no? Y realmente lo que la institución que vela eso es el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, hay siempre un choque de cómo poder utilizar el espacio. Y eso se ve un poco acá, por ejemplo, porque hay un parque que está dentro del área que ha sido considerado como patrimonio cultural de la nación. Entonces, aquí el problema es, bueno, pero nosotros queremos usar el área como parque y queremos hacer, por ejemplo, que sea regado riego por goteo, que necesitas hacer por ejemplo, una cisterna aquí, ¿no? Pero claro, y es un sitio arqueológico también, entonces no se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar puntos medios, digamos, cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer para que todos estos actores que están trabajando aquí, Ministerio de Cultura, académicos, vecinos, etcétera, puedan de alguna manera llegar a un punto medio en sus decisiones, ¿no? Nuestro primer paso fue en el 2017 establecer cuál era la situación, que era básicamente con una seguridad de mantenimiento deficiente, poca comunicación entre los actores interesados y también mucha información sin procesar, ¿no? Se utilizaba el área como parque, había un muy mal mantenimiento de las áreas de visita del sitio, la gente entraba y corría adentro destruyendo parte del patrimonio libremente porque se utilizaba como parque, una cantidad increíble de graffiti dentro del mismo sitio, partes que han sido poco a poco destruidas, inclusive el reuso de ciertos espacios como estacionamiento, ¿no? Y bueno, al costado había una caseta que inclusive tenía material de colecciones arqueológicas donadas por los vecinos, que tenían cosas tan interesantes como, por ejemplo, estas antares antiguas o esta momia, inclusive tenemos como 2 momias y por lo menos 20 niños en estas cajas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos básicamente? ¿Qué es lo que hace mi proyecto, ¿no? Entonces, un poco para generar justamente datos acerca de cómo poder manejar el patrimonio arqueológico, lo que nosotros hacemos es generar en 2 espacios digamos, relaciones con los actores principales, específicamente con la Municipalidad de La Molina y con el Ministerio de Cultura. Entonces, a la vez que hacemos la parte aplicada de tratar de proteger el patrimonio arqueológico, también hacemos algo que es estudiar cada una de las relaciones que existen utilizando diversos proyectos, ¿no? O sea, nuestro programa incluye varios proyectos: un proyecto de investigación arqueológica, una visión educativa, una visión desde lingüística, antropológica, etc. Todos en conjunto y tratando de apoyar otros proyectos más, ¿no? Algunos de los miembros de nuestro equipo, por ejemplo, es un equipo multidisciplinario. Nos hemos estado juntando con esta idea de tratar de combinar al menos esos 4 pilares, ¿no? Investigación, registro, divulgación y diálogo, ¿no? Es así que logramos, por ejemplo, hacer que esa pequeña caseta donde estaban los materiales aquí, llevarlas a otro lugar, convenciendo a la vez y trabajando en conjunto con la Municipalidad de La Molina para lograr hacer un laboratorio de registro, ¿no? Algo que la verdad la municipalidad no había considerado en ningún momento hasta entonces, ¿no? Simplemente no sabían qué hacer con ese material, ¿no? Y es el caso de muchos materiales de colecciones en muchos distritos en Lima. Nuestro equipo de arqueólogos, por ejemplo, está haciendo ahorita el registro de todos estos materiales, de tal manera que podamos verlos, hacerlos visibles, ¿no? Hacer que realmente, o sea, justamente todo eso que tienen guardado, que al parecer no tiene ningún valor, se le dé, primero se observe, que se sepa que si a partir de eso tratar de generar ese concepto de patrimonio. Y a la vez también trabajar con los conocimientos, ¿no? O sea, nuestra idea es que justamente la información que está flotando, que no ha sido procesada, la vayamos poco a poco divulgando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos organizado algunas visitas, estamos trabajando con colegios de la zona, hemos hecho inclusive el año pasado una exhibición temporal muy simple, tratando de mostrar justamente toda esta información que está recogida acá y que logró justamente crear un espacio donde pudiera diversos actores que estaban de alguna manera, aunque sea ligeramente interesados, juntarse y hablar en conjunto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, representantes aparte de mi proyecto, está el director de la institución que inició las excavaciones antiguamente,
gente de la Municipalidad de La Molina, del Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, juntar justamente todas esas personas interesadas para tratar de crear un espacio de diálogo, ¿no? En pocas palabras, no solo de diálogo, sino eventualmente también de ciudadanía, ¿no? Bueno, no ha sido fácil realmente hacer este tipo de trabajo, necesitamos fondos obviamente, en ese aspecto yo los he estado canalizando a través de investigación, justamente de parte de Japón, bueno, eso es un poco lo que hemos logrado hacer, digamos, con el apoyo institucional, ¿no? Básicamente conseguir espacios, nosotros cederle expertise, ¿no? Crear conciencia, digamos, ¿no? A corto plazo nos interesa tratar de crear más bien algo que ya ni siquiera sea dependiente del arqueólogo, sino que sean los mismos actores los que generen la necesidad de información. O sea, yo no solamente ya les doy información, si ellos me piden más bien qué cosa quieren saber, ¿no? Y a partir de eso justamente crear un nuevo concepto, digamos, de desarrollo de patrimonio, justamente con esta idea de recurso cultural, ¿no? Que genere cultura, que genere preguntas, ¿no? Posiblemente en un futuro inclusive empujando la idea de crear un centro de investigación en el mismo distrito de La Molina, ¿no? Bueno, eso es todo para presentar sobre mi proyecto. Muchas gracias.